necesariamente creo que sea legal lo que te hicieron. O sea, creo que es ilegal. Creo que es parte del sistema, creo que es parte de la corrupción del sistema penal. Entonces, con lo que yo me enfrento es con un sistema que está completamente en tu contra. Yo muchas veces no culpo a los hombres, por ejemplo, de que no nos entiendan, porque digo, bueno, está bien, es que no lo has vivido en carne propia. Padre que entonces no opinen cuando no tienen la menor idea. Por acaso es tu culpa como mujer. Lo más difícil de modificar del cerebro de una víctima como ellas era quitarles la percepción de que de alguna forma ellas tenían la culpa. ¿Cómo quieren o cómo esperan que tengamos una libertad económica si nunca en la vida hemos podido, nunca en la vida hemos tenido patrimonio? Dejan alguna propiedad y lo primero es que corren a ponérselo a nombre de la mamá, del papá o de los hijos. Sí. Acostumbrémonos a tener patrimonio propio. La labor es como del 40% de las mujeres del mundo. Ya llegamos a 6 de cada 10 hogares encabezados económicamente por una mujer. Ay, ser la señora de las lomas, mi máximo de la vida de... No tienen idea de lo que están diciendo. Y qué impresionante, porque socialmente allá afuera se tiene una perspectiva contraria. O sea, mientras el dinero no sea tuyo, tú no eres libre. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joyna Silva y este es nuestro episodio número 25. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla y lo que definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy estoy de verdad muy emocionada por presentarles a una invitada que llevo mucho tiempo queriendo traer al podcast, pero al fin se nos hizo. Les quiero presentar a Omega Vázquez. Ella es periodista, activista feminista, maestra en gobierno y políticas públicas y hoy se desempeña como representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y coordinador en Michoacán de la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Quiero agradecerte muchísimo por tomarte el tiempo, por estar aquí. Yo sé que tienes una agenda súper ocupada, pero te agradezco muchísimo. Es importantísimo para mí estar aquí contigo y sí, hasta que lo logramos coincidir, la verdad es que me encanta y quiero sí felicitarte antes de arrancar por tener un programa que nace, como bien dices, de la rabia, de la justa rabia, pero cómo conviertes eso en algo positivo. Eso es algo increíble que hacemos las mujeres, ¿no? Transmutar algo que podría ser terrible y convertirlo en un escalón, convertirlo en una plataforma. Entonces, felicidades. Muchas gracias. Justo creo que eso es una gran diferencia entre en género, por ejemplo. Sí. Las mujeres, justo, en lugar de convertir esta rabia y este enojo en cosas terribles, o sea, es como este meme que dicen de que las mujeres que odiamos a los hombres solo dejamos de relacionarnos con ellos, claro. que creamos espacios separatistas, creamos espacios solo de mujeres, ayudamos a otras mujeres. Los hombres que odian a las mujeres las matan, las descuartizan. O sea, en realidad nosotras tenemos esta parte de canalizamos distinto. Exacto, y no nos vamos hacia el odio y hacia el te quiero hacer algo a ti, sino mejor vamos a trabajar en el resto de las mujeres. Fíjate, deberían agradecer que el feminismo no es revanchista. Si el feminismo fuera revanchista, andaríamos por ahí organizándonos para violar y matar hombres y eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Se los firmo en donde sea, que jamás va a suceder. ¿Sí? Porque no es revanchista, es de crecimiento. Exacto. Es como usamos lo que nos pasó para que no le pase a otras, para educarnos entre todos, para modificar el modelo de convivencia que impulsa de entrada desde el niño pequeño, varón, es cambiarle la vida desde niño pequeño varón, que entienda que no tiene que comunicarse a través de la violencia, y a la niña pequeña, ¿no? Que entienda que es libre de hacer lo que le venga en gana con su vida. Ve qué bonito es el feminismo en realidad, nos ayuda en su base. Totalmente. Yo siempre digo que el machismo no nada más nos ataca a las mujeres. Creo que a ellos también los ataca muchísimo. La primera víctima del machismo es el niño pequeño. Sí. Ese que no puede llorar, a ese que le decían que no puede, que no puede mostrar ninguna debilidad, a ese que no le permiten demostrar sus emociones y sus sentimientos. Solo el enojo. Es el que más sufre. Entonces, el feminismo salva, para empezar, al niño varón pequeño que le da oportunidad de ser libre en mostrar en lo que es, lo que siente, en darle otras opciones de cómo comunicarse y cómo convivir. Y eso es hermoso, ¿no? Para los niños y las niñas. Totalmente. Tú que tienes un hijo, yo creo que eso está muy padre poderle educar en una ideología muy diferente a la tradicional, ¿no? Bueno, mira, me gustaría que en este espacio podamos conocer quién es Omega. Creo que ya te conocemos por currículum mucho, creo que te vemos en políticas públicas mucho, pero yo quisiera conocer quién es Omega y no solo quién es, de dónde viene
Y yo personalmente quisiera saber cómo es que te conviertes en una figura política tan consolidada en un mundo de hombres. Entonces, iniciemos por quién eres, de dónde vienes. Hasta suspiré. ¡Wow! No ha sido fácil, obviamente, y menos cuando no estás dispuesta a renunciar a tu congruencia personal. Mira, los partidos políticos exigen en general, para quienes se preguntan, sí, he estado en varios precisamente por lo mismo, buscando una plataforma con la cual me pueda sentir representada y pueda crecer. Y ha sido bien difícil porque el partido político en ideología, de entrada tiene una ideología. Entonces, si esa choca con la tuya, ellos piden como que renuncies, ¿no? Digamos, a lo que tú puedes ser o creer en muchos sentidos para mimetizarte con lo que el partido representa. Y ahí tenemos un primer problema, porque lo que los partidos políticos tradicionales representan fue ideado, concebido y armado a medida de los hombres, Claro. de los hombres de poder. Generalmente hombres ricos, heterosexuales, ¿no? Conservadores. Dominadores y patriarcales. Entonces, de entrada, la concepción tradicional de los partidos chocan con la idea de las mujeres en participación igualitaria. Esto no fue gratis y hay que decirlo, se tuvo que ganar. Lo tuvimos que pelear. Que la participación de las mujeres fuera paritaria en los partidos, bueno, imagínate, se tuvo que poner una cuota que hoy podrá ser motivo de escándalo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que por ley a fuerza tengamos que meter mujeres? Estaban muy molestos. Ahí me tocó todo ese camino, desde una participación solo testimonial a participación auténtica. Y todavía estamos ahí peleando con que sea auténtica, de mujeres libres y no solo de mujeres obedientes. Claro. Entonces, de entrada, sin familiares en la política, Joyna, nadie de mi familia nunca se ha dedicado a esto. Ni familiares, ni llegar con el dinero por delante para tratar de participar. Entonces, sin recurso económico para ese tipo de competencias, sin familiares allí dentro y sin padrinos, que todavía le llamaban así, ¿no? El padrino político, alguien que te mete y decide para dónde vas y te oriente, me decía un periodista por ahí. Si no tienes un padrino que te oriente en esto, olvídate, dedícate a otra cosa, no es para ti y no vas a lograr nunca nada de esto. Lo tomé como un reto personal, como puedes ver, porque dije, bueno, pues ahora lo voy a lograr. Voy a entrar, lo voy a hacer en mis propios términos y voy a ser útil a la sociedad, a mi comunidad, empezando por las mujeres de mi comunidad. Y eso fue lo que me llevó a la política. Han intentado de muchas formas que no participe, no solo yo, muchas otras, por ser incómoda, por tener una identidad propia, pero poco a poco que fui cambiando de diferentes ejercicios, como que vas aprendiendo, vas creciendo, vas entendiendo el juego sin necesidad de rendirte a las reglas que están, ir transformando. Y bueno, pues no, te voy a decir algo que de hace 10 años que inicié en esto ahora, es completamente otra cancha. Y estoy muy orgullosa de sentir que tuve algo, aunque sea pequeñito, que ver con eso. Claro, yo creo que todas, que por lo menos que alzamos la voz, que hablas con una amiga, que informas a alguien, que hablas de tu propia vivencia, creo que ya estamos poniendo un granito de arena pues para cambiar justamente esta sociedad. Y tú sobre todo, te metiste de lleno a políticas públicas, dijiste, ¿dónde puedo cambiar? Y la verdad es que sí, donde más puedes hacer cambio, pues es en gobierno, ¿no? Pero quisiera que nos fuéramos mucho más atrás. Tú comentas que tu familia nunca se dedicó a la política, que nunca, evidentemente la política es como un deporte muy caro, ¿no? Sí, requiere mucho. Es un hobby, supuesto. Sí. Entonces, pues yo quiero ir un poquito más atrás. ¿Siempre soñaste con hacer esto? ¿Estudiaste algo de esto? ¿Cuál era tu contexto? O sea, quiero saber tu familia. ¿Eres de aquí, no eres de aquí? Ay, qué bueno. Bueno, yo nací en Morelia. Tengo familia que son de Guerrero, de Ciudad de México. Yo nací en Morelia. Aquí fue donde mi madre, que es una mujer adelantada a su tiempo, la primera en su familia en salir de un entorno económico y lograrlo. Ella, por su propio mérito, se vino muy joven a Morelia a trabajar y destacó por su propio esfuerzo y mérito. Me crió sola, es una madre autónoma.
No solamente a mí, se echó al hombro a mis abuelos, se los trajo de vida a Morelia. Mi abuela hacía pie de casa, ayudaba en la crianza de Omega, y mamá iba a trabajar en generadora, de las primeras ejecutivas, digamos, ya en la ciudad, porque pues te digo, vivíamos siempre muy bien, mi mamá muy exitosa. Todas las niñas alrededor decían, ¿quién es tu papá que trae en ese coche? ¿No? Yo no, entonces, no, ay papá, aquí es mi mamá. Entonces, vivíamos ya con esta dinámica diferente, ¿no? No era mamá, papá, perro y niño, papá proveedor, madre, no, que era una madre proveedora muy exitosa, abuela cuidadora, ¿no? Familia integrada y puras mujeres en casa. A salir adelante. Cuando fallece mi abuelo, pues puras mujeres. ¿Hermanos, hermanas? No todavía. Ya entra en acción mi hermano hasta los 12 años. Entonces, digamos, ahí era hija única, puras mujeres. En esta diferente forma de crianza, pues Omega no tiene miedos ni diferenciación con los niños, y mucho menos hay un tú cállate o tú no sabes. En casa jamás escucho eso. Entonces, de entrada ya venía yo revolucionada con otro tipo de crianza. Ya cuando me caso y hago mi propia familia muy joven por cierto, pues no había un modelo, ¿no? Yo lo único que sabía... ¿Algo? Bueno, estudié antes periodismo. Ok. Yo soy periodista de carrera. Okay. Estudio periodismo, yo estaba en radio, en televisión. Gano una beca muy joven para hacer radio, cuando todavía estoy en la universidad. De los 18 años gano mi primer beca de radio, un concurso estatal, y me voy a hacer un programa de radio que me encantaba. Desde niña jugaba a la radio. Aparte tienes súper buena voz. Tenemos. Entonces, para mí era yo radio, wow, voy a hacer el casting, quedé. Entonces, hacía radio, hacía televisión. Cuando yo conocí, antes de casarme, lo conocí, yo estaba en prensa. Yo ya trabajaba en el periódico Provincia y además estudiaba, o sea, siempre como muy independiente, muy echada para adelante. Y eso fue lo que estudié. Ya más adelante es que estudié políticas públicas. O sea, me gusta formarme en lo que voy a hacer. Okay. Cuando hice mi asociación civil de mujeres, pues me formé en género. Tomé un diplomado específico en igualdad sustantiva. Okay. Y me formé en género a través de mi propia historia de lo que me pasó. Quise ayudar a otras y a mí misma, y me formé en género, y ahí es donde me hice feminista ya oficialmente, ¿no? Uh-huh. Cuando veo mi crianza digo, bueno, ya venía muy feminista, pero esto fue oficial. Y cuando entré a gobierno, antes de entrar cuando entré a política, decidí formarme en políticas públicas. Y ahora en la maestría en gobierno, o sea, no me gusta ir sin conocimiento. Ahora estoy en economía, estudio, también hice varios diplomados en nearshoring, en economía, en negocios internacionales. Bueno, esa es la parte de formación. Pero yo venía de eso, del periodismo, del gusto por los medios de comunicación, incluso por la música. Entonces, esta era la formación que yo tenía, nunca en la política. Es que a la política entro y ya después, cuando ya tengo una representación de mujeres muy grande, los partidos me invitan. Pero yo no sabía nada de eso. O sea, nunca estuvo en mi mente. Yo de niña nada, me veía en la tele, no en la política. Eso es Ok. O sea, tú querías tener una representación pública, querías ser figura pública. Pues quería como hacer como la vena artística, ¿sabes? Siempre me ha gustado. Okay. Quería estar haciendo cosas que me gustaran, entonces me gustaba la radio, la comunicación, la televisión, el teatro. Uh-huh. Y me formé en teatro desde niña. Entonces, esto es lo que yo me veía haciendo, no cruzaba por mi mente en absoluto la política. Mira qué bonito, ¿no? Que tu historia de vida te llevó a hacer algo completamente diferente, ¿no? No digo que un artista, creo que es un trabajo maravilloso, creo que las líneas de arte son una cosa espectacular, pero pues justo, o sea, hiciste un tema mucho más tangible de ayuda a personas que son muy vulnerables, ¿no? Que en este caso son las mujeres. Ok, entonces comentabas que te casaste ¿a qué edad? Te casaste muy joven. Yo me casé, sí, yo tenía 21 años. Ya sé. Acabando la carrera. Todavía ni la acababa. El último semestre la terminé ya casada, el último semestre de periodismo. O sea, de hecho yo me
De hecho, antes, porque todavía nos esperamos un año para tener familia y yo estaba embarazada de 4 meses en mi graduación de la universidad. Sí. Entonces, muy chica, estaba ahí muy enamorada, obviamente te ilusionas y ¿Lo conociste por el vámonos. tema de la prensa? No, fue muy chistoso. ¿De qué lo conocí? No me acuerdo, pero en un tema de trabajo, ni me acuerdo en dónde. Pero yo sí, lo que sí recuerdo es que que yo estaba trabajando en el periódico Provincia y estudiando, eso me acuerdo perfecto. Okay. Que estaba yo ahí en esta etapa, tratando de estudiar y trabajar al mismo tiempo, y de pronto aparte tomar esta decisión de cambiar mi vida, de casarme, ¿no? De hacer vida con alguien. Entonces estábamos chicos, la verdad, y había pues una negativa de las familias, evidentemente, pues las mamás no estaban tan contentos que nos casáramos tan jóvenes, y creo que eso ayudó mucho a que nos fuéramos más. Sí, ¿no? La negativa parece que alimenta la necedad de los jóvenes en hacer cosas que te dicen que no eres. ¿Y su familia también estaba negativa? Totalmente, sí. Ok, o sea, él también era muy joven. Sí, pues éramos 21 y 23. Ah, ok, casi de la edad. Sí. Wow. Y un año después entonces empiezan a tener familia, o sea, te embarazas por primera vez. Sí, decidimos empezar a tener familia y nace mi hijo mayor. Y entonces, bueno, pues yo me retiro de todo lo que conozco, evidentemente, porque me dedico a ser mamá. Entonces me retiro de la vida profesional y ya no ejerzo por lo pronto la carrera. Lo único que siempre tuve por ahí un piecito era un programa de radio que tenía una vez a la semana, que era mi máximo, mi máxima terapia, estar yendo a radio una vez por semana. Llevaba al bebé chiquito recién nacido, luego llevaba la carriola, o sea, yo hacía la cabina ahí, el nursery, ¿no? ¿Y cuál era el contexto interno de esta relación antes de tener hijos? ¿Y esta dinámica cambió después de? Sí, bueno, ahí no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente pasa lo que pasa cuando te casas muy joven. No tienes la menor idea de en qué te estás metiendo. No tienes la menor idea. Idealizas, gracias al amor romántico, que es el pan nuestro de cada día para las mujeres. Hollywood, las novelas y tu propia expectativa, que en mi caso era fantasiosa, porque yo ni siquiera tenía este ejemplo en casa de un matrimonio tradicional. Sí, total. Entonces, de entrada, pues mi modelo era fantasioso. Hollywood, sí, eran las princesas. Era hollywoodense y las princesas, que a ninguna le va muy bien, por cierto. Entonces, en ningún cuento de Disney te dicen qué pasa después de la boda, ¿no? La boda parece que es el final. Es el fin, cuando en realidad es el principio. Sí. Entonces, como nadie te dice qué pasa después, le vas inventando sobre la marcha. No nos conocíamos mucho, también hay que decirlo. 6 meses conociéndonos no es nada. Entonces, bueno, había una fórmula para el fracaso ahí. Lo interesante es lo que vino después. Si tú ves la fórmula, entiendes que no había mucho que hacer ahí, que iba a venir el conflicto. Pero no siendo una mujer entrenada, porque yo digo que las entrenan para soportar, ni entrenada para durar, ni entrenada para caer bien en la sociedad y no hacer ningún escándalo social divorciándote, o sea, no estando entrenada en esas artes, después de 7 años, ya con 2 pequeños, decido que ya no va más, que no soy feliz, que no estamos a gusto, que ni yo me siento feliz, ni creo que estoy haciendo feliz a mi contraparte, así que decidimos el divorcio. Y ese es el parteaguas para mí en cuanto a cómo usar mis herramientas de vida, que en este caso era la comunicación o la televisión o tener una audiencia, un público, ya no solamente para mi ego personal, sino para servir a otros. Es a partir de ese mal divorcio que decido cambiar completamente el rumbo de lo que estaba haciendo. Primero para sobrevivir en una sociedad que me di cuenta era muy violenta, muy ajustada en contra tuya por tomar una decisión así, incluidas mujeres y hombres. Es decir, de fuera se ve increíble. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves? ¿No? O sea, tienes la vida que muchos piensan que es la ideal. El matrimonio tradicional, el esposo, los niños, la casa, la camioneta. ¿Qué te crees, no? O sea, seguramente tú estás mal.
seguramente tú eres la que está equivocada porque quieres romper algo así. Y viene esta descalificación, nunca de mi familia, pero sí de todo el mundo alrededor. Amistades en común, que no dudan en decir, él tiene la razón y tú no. Y sobre todo me enfrento al sistema que yo nunca había conocido, a un sistema que ponderaba en ese tiempo siempre al caballero y a su narrativa y a su dinero por sobre tus intereses o los de tus hijos. Entonces, con lo que yo me enfrento es con un sistema que está completamente en tu contra. Que es el sistema actual. Que es el sistema actual, que hoy, gracias a mucho de esto, ha cambiado, que al menos ya hay algunas opciones, que al menos ya le pusieron nombre a algo que antes solo era ignorado. Totalmente. Sí, o sea, si hoy se llama violencia becaria, violencia económica, no tenía nombre. Okay. Y al no tener nombre era lo común que hacer. En ese tiempo tenían la moda los abogados de decirle muchas formas a los señores en cómo expiarse de tener que pagar, por ejemplo, pensión económica o tener que hacerse cargo de las necesidades de la expareja o simplemente tomar ciertas responsabilidades. Sí. O incluso cómo vengarse si no estabas conforme con esta liberación de la mujer. Entonces, en ese entonces los dos seguimos siendo pues jóvenes. Me parece que le aconsejan precisamente cómo anular mi participación y mis necesidades y hacer y caminar con el tema de las custodias y todas esas cosas que les aconsejan los abogados, señores, algunos abogados a sus clientes. Y bueno, pues me hacen pasar por la verdad una verdadera pesadilla en ese entonces, con la custodia de mis hijos, con las convivencias. Y eso es lo que me hace, a partir de mi historia, tomar la decisión de hacerlo grande. O sea, dije, si a mí que estoy digo, no era nadie, pero bueno, como si estoy en radio, como sea, soy medio conocida. Y me pasa todo esto, ¿qué pasa con las demás mujeres? Esa es la pregunta fundamental que me hace cambiar todo lo que estaba haciendo hasta ese momento. Claro. ¿Qué le pasa con las demás? O sea, la señora que me ayuda, Sí, no. que se quería divorciar, que ella la pasaba malísimo, que la golpeaba, que la pobre mujer me llegaba terrible. ¿Qué va a pasar con ella? Claro. O sea, ¿quién le va a ayudar? Le van a pasar la planadora completa por encima y nadie va a hacer nada. Y qué cañón que tú no habías tenido esta capacidad de poderlo ver hasta que no lo viviste en carne propia. Definitivamente. Porque desgraciadamente es lo que muchas veces pasa. Yo muchas veces no culpo a los hombres, por ejemplo, de que no nos entiendan porque digo, bueno, está bien, es que no lo has vivido en carne propia. Pero entonces, pues no te pongas a hablar y a decir, Sí, no podemos tener... Hubiera sido padre que entonces no opinen cuando no tienen la menor idea. Los entiendo por una parte, porque justo... Y era un privilegio, ¿no? Estaba en una situación de privilegio donde no me había tocado ver la realidad de lo que vivían muchas mujeres. Eso es real. Eso también creo que es una parte súper importante de destacar. Tú vivías en una situación de mucho privilegio. Tú desde que te casaste, desde que empezaste a tener hijos, desde tu primer embarazo, ¿ya nunca volviste a ejercer laboralmente? No, nada más este programa de radio que tenía un día a la semana, era algo más bien como un hobby. ¿Y esto era impuesto? Es decir, ¿tú querías trabajar y no se te dejaba? Mira, sí y no, porque al principio es bastante trabajo. De hecho, los hijos no. De hecho, era mucho más trabajo y esto es una pesadilla. Yo me quiero salir a hacer algo porque me voy a volver loca. Sí. Si yo pudiera elegir entre criar a los hijos y salir a trabajar, yo salgo a trabajar. Completamente complicado, pero aparte quería la esposa tradicional, entonces había que aprender a cocinar y cosas que yo no hacía. Tomo la decisión de ser como mamá de tiempo completo. No me da, me empiezo a volver loca, pues de que necesito hacer algo más que esto de estar tremendo. Entonces sí tenía yo negocios, pues es que siempre he sido muy activa. Entonces era mamá, pero aparte tenía el radio y además puse, ya sabes, que la estética y la boutique y el spa y iba con los niños chiquitos y andaba en mis negocios, pero todo eso lo dejé. Porque pues finalmente no es tuyo, es la violencia económica. Todo lo que haces, si no está tu nombre, no es tuyo. Tú estás construyendo sobre el hielo. Es como echar cimientos en un terreno ajeno. Sí. Nunca es tuyo.
Sí. Entonces, a la hora de este divorcio, pues quedó económicamente muy vulnerable. Y en este pleito de las custodias y las convivencias, Claro. pues yo no era la persona ideal para que, según la juez, mujer, por cierto, pues era mejor que yo no lo estuviera. Claro, como si fuera una delincuente, ¿no? Sí. Y tampoco puedes tener un trabajo común porque tienes que cumplir las convivencias. O sea, para mí fue al revés de lo que viven muchas mujeres. Yo lo vivía al revés. Yo era la que tenía que pedir las convivencias, la que tenía que estar pidiendo verlos. Y eso fue lo que me hizo conocer el sistema de cómo eran los temas legales de la instancia familiar. Claro. ¿No? Cuando te das cuenta que esto es legal, que es real, o sea, que tú puedes ser la que tenga que estar en la contraparte. No, Cuando la gente te dice, no, las mujeres tienen la de ganar, tú pide y se te dará, no es cierto. No necesariamente creo que sea legal lo que te hicieron. O sea, creo que es ilegal. Creo que es parte del sistema, creo que es parte de la corrupción del sistema penal. O sea, creo que efectivamente, no sé, estoy hablando, pero, o sea, posiblemente esta juez fue comprada, ¿sabes? O sea, desgraciadamente quien tiene el mayor recurso es quien va a ganar la pelea. O sea, no es quien sea... Ni que tenga la razón, No ni es que quien tenga la razón, es quien tiene el recurso. Y es por eso que te digo, tú vivías toda esta violencia vicaria y vivías esta subyugación de tú tenías que quedar en la casa y todo es mío. Y ahorita mencionaste una parte muy que me hizo mucho sentido, que dijiste, es que yo no estaba acostumbrada a todo este adoctrinamiento que nos llevan por siglos tratando de generar esta sumisión a la mujer que para mí es aprendida. Yo creo que las mujeres no son Claro que es aprendida. Sí. Es aprendida y a ti no te adoctrinaron desde la infancia porque no viviste en esta familia tradicional. Yo quisiera preguntarte si te intentaron adoctrinar en ese matrimonio. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y si no, nada más en casa. O sea, era un sistema. Claro. Las mismas amistades, ¿sabes? Parece algo muy inofensivo, pero no lo es. Cuando las mismas otras amigas casadas tratan de contenerte. Sí. Tú deberías ser un poco más dócil. Mira qué buen esposo tienes. Tú deberías ser más tranquila. Tú, si no quiere que trabajes, no deberías. O ser desafortunada. ¿Qué necesidad? O comentarios como, ¿y qué tanto andas yendo y viniendo y trabajando si no tienes necesidad? No deberías. Eres una afortunada. Amigas de otras esferas diciéndote lo afortunada que eres a pesar de tener un carácter difícil. O sea, como, esperen, ¿de qué hablan? ¿Por qué hablan de carácter difícil? Sí, o sea, por decir lo que piensas en reuniones puede ser conflictiva. Este tipo de situaciones que yo no traía desde casa, la sociedad se ha encargado de hacerte muy consciente de que no estás encajando, ¿no? Desde maestros que te dicen que tienes que callarte un poquito y que la autoridad son ellos, que tú no puedes cuestionar porque caes mal, hasta amigas, ¿no? Que te sugieren que seas un poco más modesta y callada y obediente de tu marido. Personas que ni siquiera son tu familia se encargan de tratar de adoctrinarte y amansarte, ¿no? Entonces, yo me quedaba muy claro que yo encontraba la diferencia por mi crianza, pero la mayoría de las mujeres a las que yo invité a la asociación civil y con las que trabajamos para que salieran de círculos de violencia no tenían esa suerte. Ellas estaban muy convencidas que tenían la culpa de que las trataran de tal forma, de que ellas habían hecho algo incorrecto y que por eso estaban viviendo esa situación. Incluso mujeres víctimas de violación que llegaban a la asociación estaban convencidas muy en el interior de su alma que ellas habían hecho algo para merecer eso. Entonces, sí. cambiar esa perspectiva es muy difícil. Nosotros teníamos equipo de psicólogas, teníamos equipo de la asociación de manera gratuita, capacitaciones permanentes. Y si algo me di cuenta que lo más difícil de modificar del cerebro de una víctima como ellas era quitarles la percepción de que de alguna forma ellas tenían la culpa. Sí. Y cuando revisaba a sus familias, ellas venían siendo victimizadas desde la infancia. Su opinión no valía lo mismo que sus hermanos, su postura, el espacio que ocupaban siempre era chiquitito.
sea, tenían mucho temor de ocupar más espacio, de hablar más fuerte, de decir lo que pensaban o lo que sentían. Y me queda muy claro que es desde ese panorama el que teníamos que trabajar. No eran mujeres como yo que se rebelaban por no estar de acuerdo en que te encajaran en un pedazo chiquito. Eran mujeres que ya estaban hechas chiquitas. Claro. Y que era muy difícil convencerlas de lo contrario. Pero es que imagínate lo difícil que es convencerlas de lo contrario cuando llevan toda la vida viviendo en eso. E inclusive, creo que nadie nos salvamos. O sea, creo que por mucho que tengamos la teoría, tú eras una mujer que tenía la teoría y aún así estuviste 7 años en una relación abusiva. Aún así, aunque tenías la teoría y hoy la tienes, no te percibías víctima, ¿sabes? Porque es muy complicado aceptarse, ¿no? Es muy complicado aceptarse víctima porque también la sociedad nos ha dicho que si eres víctima tú tienes la culpa, porque te dejaste, o que eres débil. Porque, no. Exacto, o sea, ¿por qué aguantaste? ¿Por qué te quedaste? O sea, es que no entienden la narrativa que hay detrás, no entienden el contrato social, no entienden la presión social. Imagínate si a ti todo el mundo te presionaba socialmente a estas mujeres que son víctimas desde la infancia, no solo las presionan socialmente, las presiona la familia incluso. Así es, incluso familia que les dice aquí ni regreses. Ajá. Si aquí fracasas en tu matrimonio, ni regreses, ¿no? Porque aparte el fracaso es tu culpa como mujer. Sí se los dicen y las regresan al esquema de violencia una y otra vez. Yo estoy muy consciente que mi historia era completamente distinta. A mí al contrario me dijo, pues claro que sí, a ver, vente y en qué te ayudo. Y sin embargo estábamos luchando con todo sistema, ¿no? Ahora, en esta construcción de cómo realmente puede ser útil algo que viví para otras mujeres que lo viven pero desde otro entorno, y me formé. O sea, traté de formarme en eso. Yo nunca di una conferencia solamente de mi historia, daba conferencias basadas en la teoría, porque yo sé que esas bases y una red de apoyo hacen milagros. Sí. O sea, de verdad, solo las bases, empezar a pensar distinto o pensar desde otro lado, escuchar otra voz, más una red de apoyo, era la gran diferencia con ellas. Así empezó Poder Mujer Michoacana, como esta red de apoyo que fue creciendo hasta entender que además la libertad de las mujeres pasa por el bolsillo. Totalmente. Pasa por el bolsillo. Y romantizamos. Y yo cuando escucho ahora a las chicas decir, ay, ser la señora de las lomas, mi máximo de la vida de... No tienen idea de lo que están diciendo. O sea, mientras el dinero no sea tuyo, tú no eres libre. Porque no eres libre de decidir en qué gastar. Y lo saben las señoras que todavía hasta la fecha esconden lo que se compran. Sí. Y no me digan que no. Van de compras y lo esconden antes con miedo. O sea, no es que les van a golpear o, bueno, quién sabe algunas, pero con miedo a qué va a decir, porque no es su dinero. Y mientras no es tu dinero, tienes miedo, porque no es tu decisión en qué gastas, en qué, incluso para las mujeres que tienen más complicación económica, libertad es saber que puedes llevar a tu hijo a un médico y no tienes que hacer la fila en el seguro, que tienes con qué decidir en dónde va a estudiar, que puedes decidir qué vas a comer y no solo lo que puedes comer, sino lo que quieres. Ese es el tipo de libertad que te da que el dinero sea tuyo. Y lo digo incluso para profesionistas, porque también teníamos muchas mujeres asociadas, agrupadas en esta red de apoyo, profesionistas de primera, exitosas, magistradas, a las que les arrebataban el dinero que ganaban, las que no podían decidir en qué gastar su propio dinero por estar en ese tipo de relaciones abusivas. Entonces, no lo vemos con tanta gravedad porque no hay golpes o no hay sangre, pero es violencia económica. Totalmente. Y duele igual porque les resta la libertad. Cuando se liberan de estas relaciones, es difícil que vuelvan a tener la libertad de saber que es su lana, ¿no? Muchas mujeres perdiendo sus casas por las que firmaron, por las que les dieron el crédito, endeudadas pagando casas que les quitaron, ¿no? Es donde te das cuenta que tampoco estamos acostumbradas a tener patrimonio propio a nuestro nombre, ¿no? Les dejan alguna propiedad y lo primero es que corren a ponérselo a nombre de la mamá, del papá o de los hijos. Sí. Acostumbrémonos a tener patrimonio propio. Por eso en economía me dicen, bueno, ¿y eres economista? ¿Qué sabes de economía? Todo lo que aprendí de economía, lo mejor que sé de economía, lo aprendí entendiendo
cómo pasa por las mujeres su libertad por los bolsillos, viéndolas como cuando tú impulsas a una mujer en su economía, impacta toda la comunidad. Sí. No piensa piensa en colectivo. Claro. Y esto de patrimonio me parece súper importante porque yo ya lo he mencionado varias veces, pero justo cómo quieren o cómo esperan que tengamos una libertad económica si nunca en la vida hemos podido, nunca en la vida hemos tenido patrimonio. Nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos siempre han tenido y se les heredó y heredó y heredó y heredó. Exacto. Pero si nunca ha habido una cultura de tú como mujer, tú ten algo y tú heredas solo a tus hijas a lo mejor, pero no a tus hijos, ¿sabes? O sea, como que de mujeres nunca hemos tenido patrimonio, pues no vamos a tener ahorita, ¿sabes? O sea, Exacto, de la nada. Siglos y siglos, o sea, no se va a construir de la nada, pero sí se construye con la cultura. Un 3% de la tierra del mundo Es de mujeres. 3% del mundo. Sin embargo, la labor es como del 40% de las mujeres del mundo. O sea, la labor... Y en México ya llegamos a 6 de cada 10 hogares encabezados económicamente por una mujer. Y en Morelia está por encima de esa. ¿Cómo? Hasta 6 de cada 10 hogares, ¿Sí? en nuestra ciudad están encabezados económicamente por una mujer. Una mujer es la que sostiene. Exactamente. Directa o indirecta. Bueno, cuando ves el porcentaje de abandono paterno, que es decir, los hombres directa o indirectamente abandonan, es decir, ya sea que vivan ahí, pero no se hacen cargo al 100%. O se fueron a Estados Unidos y nomás mandan cuando pueden, simplemente no se hacen cargo económicamente del hogar. Entonces, las mujeres hemos entrado al quite. Y desde la informalidad, el negocito, vendiendo en línea, vendiendo lo que pueden, encabezan económicamente hoy 6 de cada 10 hogares. Y qué impresionante, porque socialmente allá afuera se tiene una perspectiva contraria. No. Se tiene la perspectiva de que los hombres salvan al mundo, de que todas las mujeres somos unas mantenidas. Claro. O sea, no. Si esa estadística no me la dices tú, te juro que ni me la creo. Es una estadística y además te voy a decir algo, la comprobamos en pandemia. Cuando muchos de los proveedores de los hogares les quitaron el trabajo o ya no podían ir por la pandemia, se echaron al sillón, se replegaron económicamente. No existo, no gasto, aquí voy a estar, no me muevo hasta que me digan qué hacer. Fueron las mujeres las que iniciaron, claro, por necesidad. Pues sí. Mis hijos tienen que comer de todas formas, con o sin pandemia. Claro, ya somos las que salimos a renovar y a modificar el esquema económico. ¿Cómo? Vendiendo en redes de apoyo. Totalmente. ¿Cómo? Por WhatsApp. ¿Qué? Lo que sea. Pasteles. ¿Qué puedo hacer? Gelatinas. Vendo mi ropa. Vendo por catálogo, todas las vendedoras que estaban formadas para vender en redes y por línea sacaron adelante la economía durante el tiempo de pandemia, cuando las fábricas y las oficinas no podían abrir. Claro. Esos modelos de venta remota son los que hoy usan todas las plataformas y muchas fábricas tomaron estos modelos de trabajo remoto de esas plataformas que existen desde que nuestras tías y nuestras primas vendían oro casa por casa o Mary Kay. Entonces, fíjate qué importante la labor de las mujeres en la economía. Demasiado. Yo no tenía idea. O sea, las mujeres no nada más sostenemos el hogar, sino sostenemos también la economía de las familias. Porque aparte también una parte muy, muy económica es toda la labor que hacemos. O sea, somos cuidadoras, enfermeras, administradoras, contadoras, somos todólogas y los hombres no están pagando por todas estas labores. No están pagando. Yo vi por ahí una frase y me encantó. ¿Qué hubiera hecho? Bueno, mi mamá sí lo hizo, pero digo, ¿qué hubiera hecho mi madre si hubiera tenido un jefe, un amo de casa? ¿No? Sí, las carreras de los hombres. ¿Cuántas mujeres habrían crecido económica y patrimonialmente si hubieran tenido a alguien en casa que resolviera absolutamente todo? Imagínate todo el tiempo que tendríamos si no tuviéramos que estar en casa limpiando, haciendo la comida, cuidando a nuestros hijos, corriendo de aquí para allá. O sea, genuinamente yo sí creo que las carreras de los hombres están cimentadas por el trabajo doméstico de las mujeres. Se han asentado en el trabajo de crianza, doméstico, de cuidados de mujeres, siempre. Se dicen detrás de cada gran hombre. Bueno, en unos casos hayan estado abajo, poniéndoles el hombro para que vayas a triunfar. Sí. A mí como mujer empresaria o ya en este esquema de negocios me ha tocado mucho que te preguntan,
¿Y los niños? ¿Y dónde los dejas? ¿Y con quién los dejas? Siguen intentando meterte al carril, ¿sabes? Ahora desde la parte emocional. Tú que has estado metida en todo este medio y que has conocido desde el privilegio más alto y la violencia de ese privilegio hasta pues las mujeres que has trabajado en la fundación y hasta mujeres que viven en precariedad muy extrema, ¿en qué estrato social consideras que hay más violencia? Entiendo que en el estrato más alto pues hay violencia muy calladita, no se ve, desde afuera se ve una jaula de oro perfecta, porque la violencia económica es emocional, es vicaria, y en los estratos más bajos se nota, ¿no? O sea, son golpes, es más así, pero quisiera saber en dónde consideras que hay más. No, a mí me ha tocado atender en los dos extremos. Yo te diría los extremos. Es decir, entre más precariedad económica, precariedad académica, temas de sobrevivencia, es donde veo más esquema de violencia. Además está comprobado, hay más violencia física, porque esta es la forma de sacar el enojo, la frustración social. Cuando ya lo decían bien claro, no hay más violentada que la mujer del obrero, ¿no? O sea, es decir, aparte, el que es más precarizado tiene todavía a quién violentar, Claro. que es a su esposa y a sus hijos. Entonces, en los extremos vemos mucha violencia, en este caso física, y en el otro extremo. En el extremo donde hay personas hombres, en este caso varones, que se sienten influyentes, poderosos, económicamente solventes, tenemos mucha violencia económica, violencia física también, aunque no lo creas, solo que callada, violencia sexual, violencia emocional, ¿sí? En un constantemente estarle recordando a la persona, a la mujer, quién manda. Es un asunto de poder. Por eso en los divorcios de familias o de parejas de cierto estrato social hay una verdadera lucha encarnizada por el tema de los recursos, ¿no? Por ahora siento que algunos hombres tienen un miedo irracional a ser usados económicamente por un dinero que no tienen. O aunque lo tuvieron, o sea, ¿qué te voy a, o sea, ¿de dónde los vamos a usar? O sea, es que ellos no ven el valor que generamos las mujeres en la casa. De hecho, está comprobado que las mujeres aportamos muchísimo más al matrimonio y que los más beneficiados de un matrimonio son ellos. Por sin ninguna duda. Que ellos aporten todo económicamente y más, aún así les beneficiamos abismalmente, o sea, y no ven todo ese valor. Al final no es que tú me estés haciendo un favor, es que estamos teniendo un intercambio. Yo te estoy dando todos estos valores, te estoy poniendo todas estas habilidades, estoy cuidando de tu casa, administrando, y tú estás dando un tema económico, pero no te estoy usando. No hay ninguna conciencia del valor que se aporta a la hora del matrimonio. Al menos no lo había todavía durante los 80s o 90s, incluso alguna parte de los 2000s. Tenemos identificado que cuando se les dice el valor del trabajo no remunerado, les parece completamente una locura. Es decir, todavía a hombres y a mujeres por igual, Sí. Nos cuesta todavía reconocer el valor intrínseco de una mujer dentro de una pareja, trabaje o no trabaje, o de un hombre que se queda en casa, que es estigmatizado por sus propios amigos y familiares por decidir intercambiar los roles. Si es que la mujer tiene más ingresos, que salga a trabajar, que salga a ser proveedora, y que el hombre se quede a hacer las labores de hogar, de cuidados y de mantenimiento. No, todavía en este tiempo es súper mal visto, es como un bicho raro, cuando en realidad es bastante funcional. Y si es funcional, pues es adecuado y está perfecto. Todavía nos cuesta entender eso. Entonces, si tú me preguntas específicamente con datos de mi asociación y de este trabajo de los últimos años, te diría que en los extremos de extrema pobreza y también con riqueza, hemos encontrado los peores casos de violencia. Ok. Sí, me hace todo el sentido del mundo, porque la clase media pues no tienen los hombres tanto poder o tanto con qué subyugar a la mujer, y tampoco están tan enojados porque no los tienen, tampoco a los obreros los abusan muchísimo, o sea, en todo sentido, que justo se necesitan con quien desquitar, ¿no? Entonces sí me hace mucho sentido. Va. Y tú que estás tan metida en todo este medio político y que además antes de tú estar metida en el medio político ya lo conocías, ¿no? O sea, conocías a las esposas, conocías a las reuniones, conocías todo esto. Yo quisiera saber
qué tantos políticos o qué tanto en este medio propician esta misma violencia. Mira, definitivamente, siendo la política un espacio de poder, me encuentro con que parecen escuela. Sí. No. Lamentablemente yo he visto que hay como una escuela de misoginia. Es muy complicado porque algunos perfiles, al no lograr el poder político, su espacio de poder es la familia. Y entonces muchos sacan sus frustraciones al interior de la familia y también por un tema de estatus y de posicionamiento. El estigma de familia, el estilo de familia que pretende un político es irreal. Sí. ¿Sí? Porque es el tradicional, cuando es el muy marcado el estatus de quién manda, quién es la figura, quién es el reconocido, el famoso, y la otra sirva únicamente para alimentar esta fantasía, ¿no? Esta narrativa de el gran hombre con la gran familia, obviamente es el patriarca de esta familia y los demás entonces son a nivel de casi fotografía perfecta. Y alimentar estos ideales, pues es irreal, porque generalmente no es lo que se vive. Y además es como para tratar de cubrir una expectativa pública que ya cuando hemos preguntado en encuestas ni siquiera la gente se lo cree. Entonces, sí he encontrado eso. Eso a nivel familiar. A nivel cooperación política, sigue siendo una dinámica muy patriarcal. Es decir, hay un líder político varón que convoca a las mujeres y les marca lo que tienen que hacer. No es ninguna sorpresa. Ustedes fíjense en la mayoría de las coordinaciones políticas de los partidos, los que ordenan, los que marcan línea, los que proponen estrategias son hombres. Claro. Entonces, se requieren ahí mujeres pues que únicamente vayan, aunque tengan los cargos. Me ha pasado mujeres que ya son diputadas federales, que ya son calladas en mesas de negociación y ellas únicamente obedecen o se les llama a obedecer la línea que los señores han marcado. Son el títere detrás de, pero al final ellas no toman las decisiones reales. Necesitamos que más mujeres tomadoras de decisiones con poder real estén en esos espacios. Porque es la única forma en que la voz de las mujeres libres va a ser representada. Sí. Ya logramos llegar hasta aquí, ya hay paridad, ya hay participación obligatoria. Ahora necesitamos que esos espacios que ganamos en las calles y en los congresos y en los juzgados estén ocupados por voces libres. Porque si no, nunca lo vamos a ver reflejado en la realidad. Totalmente. Necesitamos que más mujeres libres lleguen. ¿De qué forma? Si los partidos siguen siendo la plataforma, pues ubicando partidos o movimientos que sean garantes de la libertad de voz de las mujeres. Ahorita que dijiste eso, se me ocurrió, si alguien lo quiere hacer, yo nada, pero si alguien lo quiere hacer, ¿por qué nunca se ha inventado un partido político separatista? Ha habido, de hecho en México ha sido pionero del movimiento feminista ligado a lo político. ¿Sí? Sin embargo, bueno, por ley no puedes solo prohibirle la participación al otro género. Pero si los como hombres ellos no lo la han hicieron prohibido toda la durante vida. 70 años. No, 70, o sea, 2000 años. Bueno, pensando políticamente en la construcción de México, del México democrático, nos prohibieron la participación, digamos, de manera tácita durante todos estos años. Pero no sería prohibirla, sería solo en el partido. No, gracias. Hay otros partidos que hay miles de hombres. ¿Y qué crees que es lo que pasaría? Justo querrían venir a participar en el partido de mujeres solo porque les dices que no. Sin embargo, sí es posible hacerlo. Lo que no puedes hacer es prohibirle la participación a hombres. Sin embargo, sí, yo coincido contigo. Fue una de las primeras preguntas. Bueno, tenemos un movimiento que es masivo, poderoso, que mueve agendas, que tiene toda una filosofía de más de 300 años que alimenta el por qué la participación de las mujeres es no solamente deseable, sino urgente para tener otra visión dentro del gobierno. Sí. Si no nos quieren dejar pasar, hagamos una mesa. Yo les decía, nunca te van a sentar en esa mesa, Omega, decían. Esa mesa no te van a sentar. Bueno, hagamos una mesa.
Y en el hagamos una mesa, bueno, por supuesto puede haber un partido. Sí se puede hacer, y aunque no sea 100% separatista, sería extraordinario que sea un ejercicio pensado, concebido, con la lógica del pensamiento con perspectiva de género. Totalmente. Bueno, Hay muchos hagámoslo, hombres aliados. caminemos, y que sean los hombres aliados que realmente están construyendo con nosotras, pues quienes sean aliados en ese proyecto. Yo créeme feliz. que este ha sido un sueño acariciado. Yo feliz durante mucho cuando lo tiempo. hagas. Soy voluntaria. Excelente. Yo ahí me tienes porque sí, creo que es súper importante. O sea, creo que justo lo que yo te decía antes de iniciar a grabar, creo que las mujeres que odiamos a los hombres, lo único que hacemos es crear espacios separatistas, alejarnos, tratar de ayudar, tratar de hacer cosas diferentes. Y creo que un partido político feminista que genuinamente, que no nada más sea un discurso de dientes para afuera y que no nada más sea un discurso para Construido vender. con esa lógica. Exacto, construido bajo esos valores de decir genuinamente vamos a ayudar a las mujeres, no queremos dinero, no queremos poder, nada más queremos ayudar a las mujeres y ayudar a tener más derechos que se nos han negado por toda la vida, ¿no? Y representaciones. Mira, no podemos gritar siempre en el desierto. Decían, ¿y por qué no sigues entonces ahí en las calles? Bueno, a ver. No solamente sigo, pero no va a ser el único espacio que me dejen. O sea, no caigamos en la trampa de ustedes luchen allá desde afuera y ahí están bien. No. Es muy cómodo para el sistema que las mujeres sigamos solamente gritando en las calles. Sí, claro. Necesitamos llegar a ocupar los espacios donde se toman las decisiones. Y esos espacios se llega a través de la política. Alguien por ahí decía, no, ya cuando las feministas se meten a política es porque eso querían, es que traen un interés. Por supuesto que tenemos otro interés. Ser tomadoras de decisiones, o piensan que vamos a seguir gritando en la calle rogando que nos hagan caso, que nos volteen a ver, que diga algún señor por ahí, yo sí las entiendo porque mi madre es mujer. Disculpen, se los diga, se los vamos a tener que repetir muchas veces. No importa si tienes 10 hermanas y fuiste criado por una mujer, no has vivido en la condición de ser mujer y por eso no estamos hablando el mismo idioma. Las políticas públicas y la forma de gobernar de una mujer con perspectiva de género es absolutamente distinta porque piensa en minorías, piensa en colectivo, piensas en horizontal. Sí. De entrada no estás diciendo por fin me voy a hacer del poder para ligarme un montón de chavitos. Vamos a empezar por ahí con nuestra percepción del poder, en cambio a la concepción de poder de muchos hombres, ¿no? Totalmente. Hablando de la violencia en familia. Ya logré ser diputado, ahora sí voy a tener a muchas chavitas y ahora sí voy a poder andar de Don Juan. Son problemas que nunca vas a tener con una mujer gobernando. Totalmente. No está en nuestras prioridades afianzarnos en una posición política para pisotear, violentar o hacernos de la voluntad de personas para que nos quieran. Estoy hablando obviamente ahora en general, pero hay ejemplos muy claros que nos pueden hacer ver por qué mujeres en posiciones de toma de decisión pueden ser más efectivas en cargos de poder en, por ejemplo, situaciones extremas como la pandemia. Ahí se demostró cómo eran las mujeres presidentas, mujeres encabezando el ejecutivo en sus países, quienes tomaron las mejores decisiones en una emergencia. Totalmente. Porque estaban pensando no en términos electorales personales egocéntricas, sino en términos de comunidad. ¿Qué era lo mejor para su comunidad y para las familias? Porque nosotras construimos familia. Sí. Y lo mejor es que las mujeres no nada más pensamos en nosotras, pensamos también en ellos. O sea, una mujer que está en políticas públicas como tú, yo estoy segura que no nada más ves, digo, claro que volteas a ver mucho más a las mujeres porque somos el grupo más vulnerable, ¿no? Pero yo estoy segura de que también quieres ayudar a todos, ¿no? O sea, a todos y todas creo que somos víctimas del sistema, ¿no? Y de todos estos políticos que conoces, que has convivido, que has vivido, ¿nadie se salva? Sí, por supuesto que sí. Sí se salvan. Yo decirte que hoy tengo y sí es un privilegio, he aprendido muchísimo. Es la política que en la que yo creía, ¿sabes? El tipo de política que yo creía que sí debe existir, yo la conocí en un hombre, un varón mexicano, completamente, debo decir, pues aliado, que es Marcelo Ebrard. Entonces, sí hay honrosas excepciones. Él es un perfil que ha mostrado durante su paso en el Ejecutivo lo que es tener perspectiva de género, o sea, en Ciudad de México fue el que instauró este tema de separatista de los
de los vagones del metro, del transporte público, de los botones de pánico, el matrimonio igualitario, los permisos para mujeres específicos para maternidad, lactarios. O sea, se tomó realmente en serio estas iniciativas que eran de los grupos feministas y fue el primero, y además siendo varón, fíjate, que los instaló de manera ya permanente y eficiente. Y le gusta mucho proponer y fortalecer perfiles de mujeres. Sí. Incluso tú lo puedes ver, pero cuando él participó para la presidencia de México, sus dos alfiles, es decir, las dos figuras más importantes tomadoras de decisiones, eran mujeres. Fueron la senadora Malú Micher y Marta Delgado, que son perfiles de mujeres muy libres, muy fuera del molde, muy echadas hacia adelante, una no política y otra muy política. Entonces, desde ahí te das cuenta cuando es discurso y cuando es realidad, ¿no? Que por nosotros hablen nuestros resultados. Entonces, sí hay honrosas excepciones, pocas, lamentablemente. En Michoacán, bueno, tenemos mucho que hacer todavía. Sí. De hecho, hay una frase que me gustó mucho de Ebrard, que cuando su campaña política decía que la próxima etapa de la cuarta transformación debe ser feminista. Y eso me pareció muy cañón. Justo, me parece muy interesante que un hombre haya sido quien haya instaurado todas estas políticas públicas a favor del feminismo, a favor de los espacios separatistas. Y lo agradezco muchísimo. Pero desgraciadamente tiene que ser así. Hasta los hombres tienen que luchar por nuestros derechos porque a nosotras no nos escuchan. Los escuchan a ellos porque en serio las voces son de ellos. Y qué bueno que haya usado su voz para ayudarnos cuando era algo que a él no le afectaba, ¿no? O sea, los espacios separatistas, pues a él no les afectan, nos afectan a las mujeres. Y qué orgullo que haya hecho algo así. Que tuvo la sensibilidad de hacerlo a pesar que eso le provocó problemas políticos. Sí. Graves, con su mismo grupo. Yeah. Dice, no te metas en eso, ¿para qué? Eso no te gana votos, se van a enojar los transportistas, se van a enojar los otros compañeros. Los hombres. Y sin embargo, le apostó desde un principio. Yo decirte que en su campaña interna, que fue donde recorrí ya el país, digamos, de manera política, en una campaña para presidencia, de México, estuve a cargo de una fracción de su red llamada Red Violeta. Okay. Entonces construimos la Red Violeta, que era la política de género, y para su plan de gobierno lo que nos pidió fue: no quiero que sea solo una secretaría ahí haciendo cosas. Tiene que ser transversal a todo lo que hagamos. Es decir, género está en todo, en economía, en turismo, en desarrollo social, en absolutamente todo. Y eso es lo que nosotros tenemos de escuela, de hacer nuestros proyectos propios, ¿no? Yo te aseguro que el día que terminemos la construcción de un proyecto municipal o estatal, tendrá las características de tener transversal el tema de la mitad más uno de la población, que somos las mujeres. No se nos olvide eso, no somos una minoría. No, somos la mitad. No somos una anomalía, no somos un problema. Somos la mitad más uno de la población y parimos a la otra mitad. Totalmente. Las mujeres que han creado a todas las personas del mundo. Wow, yo no tenía idea de toda esta perspectiva de Brad, pero la verdad es que lo admiro muchísimo. ¿Tú consideras que el partido político Morena es feminista? Mira, el movimiento nació con una concepción totalmente de izquierda. Al ser así, la izquierda es feminista. A mí me parece increíble que haya compañeros que se digan de izquierda porque les preocupa el proletariado y no entiendan que más abajo del proletariado está la mujer proletaria. Es decir, no hay congruencia en un hombre que se dice de izquierda y actúa como un patriarca de derecha. Entonces, de entrada, para los que son muy puros de las ideologías políticas, no se podría entender ningún político de un movimiento como Morena que no sea aliado de las mujeres, facilitador de nuestra labor política, económica, social y cultural, que no luche junto a nosotras por el pleno ejercicio de nuestros derechos. No podría ser ni siquiera
considerarse de un movimiento de izquierda. Y sin embargo hay varios. Sin embargo, Hay varios. Entonces, creo que si los compañeros quieren demostrar realmente que son progresistas, una muy buena forma de hacerlo es comportándose adecuadamente con las mujeres de su propio movimiento y de otros partidos. Yo no estoy de acuerdo ni lo estaré nunca, aunque estemos en el mismo partido, con que estén usando artilugios de prensa, de inteligencia artificial, para dañar lo que siempre saben hacer en política. Tienen una fórmula. Lo primero para tratar de bajar a una mujer es van a tratar de dañar tu prestigio. ¿cómo? Es lo que más trabajo nos da ganar. ¿Y cómo lo van a tratar de dañar? Engañando, hablando de tu vida personal, De tu vida de sexual. tu sexualidad, de cómo llegaste a los espacios. Si eso no funciona, van a tratar de deslegitimarte tu capacidad. Claro. Sí sabrá, si es economista, cómo llegó ahí, si tendrá la capacidad de hacer lo que ella quiere llegar a hacer. Y ya, si nada funciona, pues se van a meter con tu familia, que para las mujeres siempre es un talón de Aquiles. Tratar de investigar y amedrentar a tu familia. Hablar de tu historia personal. Claro. Por eso de mi historia personal mejor hablo yo. No hay nada oculto bajo el sol, no tengo cola que me pisen, tengo la ventaja de poder salir después de todos estos años a dar la cara siempre porque sé quién soy. Pero para muchas compañeras que han hecho ciertas cosas que ellas creen que es su culpa del pasado, no participan en política porque saben que les van a venir a sacar cosas que no deberían porque no es parte de su trabajo y que las van a amenazar, amedrentar y hacer menos. Claro. Entonces no podemos permitir eso. Sí. Es un manual que muchos compañeros de todos los partidos he visto que manejan bien. El tratar de deslegitimar la participación política de las mujeres metiéndose en su vida personal. Y es algo que jamás le va a pasar a un hombre. No, y porque además no es trascendental. Los hombres pueden tener historias terribles familiares y parece que eso dicen, separen lo político de lo personal. Puedes tener presidentes en acción, en funciones que son declarados culpables de acoso sexual, Sí, de violación, o que no paguen la pensión alimenticia de sus propios hijos y ya quieran ser alcaldes o presidentes municipales de cualquier lugar. Y el público no les castiga tanto. No les castiga nada. No les castiga nada. O sea, tenemos a Donald Trump, de verdad, tenemos al presidente del país más importante del mundo haciendo y ha hecho lo que ha hecho, o sea, y lo tenemos ahí, mismos políticos aquí en México. Tenemos a Cuauhtémoc Blanco que ya, o sea, que ya fue sentenciado y aún así lo tenemos en cargos políticos. O sea, eso me parece peligrosísimo, me parece muy, muy peligroso. Sí, porque envió un mensaje muy equivocado. Envió un mensaje Y te peligroso. vas a librar de todo. Envió un mensaje peligroso que es la impunidad. En México, cuando se han hecho estudios con las personas privadas de su libertad y le preguntan por qué la mataste, la respuesta general es porque pude, porque quise, porque se lo merecía. Esto nos habla del grave problema de México con la impunidad. Es decir, la gente comete delitos porque sabe que se puede salir con la suya. Sí. Y generalmente lo hace. Y mientras sigamos teniendo 1 de cada 100 casos que lleguen a sentencia, evidentemente van a seguir haciéndolo porque pueden. Cuando un político sentenciado sigue en funciones, el mensaje para los demás es puedes. Y no podemos permitir eso. Es decir, no puede ser ese el mensaje que le dé el país a sus políticos ni los políticos a los ciudadanos. Por eso yo insisto, de verdad, la participación de mujeres libres en espacios de toma de decisión no es solamente deseable, es urgente, porque en ello radica el cambio de paradigma que estamos obligados a hacer como generación. O sea, ya no da más. Ya no da más. Y enojarnos en redes no es suficiente. Tenemos que pasar a la acción. Sí. Pero creo que nuestro enojo está bastante justificado. Por supuesto. Hay que enojarse y luego pasar a la acción. Totalmente. Para que realmente Sí. suceda algo. Sí, sí, sí. Bueno, ya para ir cerrando, tengo una última pregunta que está muy relacionada a esto. Justo de lo que estamos hablando, ¿no? Hay muchos políticos, si no es que
la mayoría, que son abusadores, que son violentadores, que no tienen perspectiva de género, que son machistas. Yo quisiera saber cómo, como sociedad, podemos excluirlos si realmente son políticos, si son quien tiene el poder, si son el CEO, si son el director. ¿Cómo podemos excluirlos cuando dependemos de esa estructura social capitalista? Sí se puede, sí se puede. Tenemos algunos ejemplos de acción social donde tú les haces, ok, si no les van a quitar el fuero o no los van a quitar la libertad, digamos, de estar haciendo política o de estar en los espacios, dimos digamos, una muerte social, un castigo social. Un castigo social es el veto, porque no nos organizamos. Por eso yo hablo de pasar a la acción. Por eso no es suficiente mentarles la madre en redes. O sea, eso además ya lo hacen con todos, ya ni siquiera investigan. Alguien ve un político en redes y te escriben hasta de lo que te vas a morir. No nos damos la tarea, y también hay que aceptarlo, ni de revisar perfiles, ni de conocer trayectorias. Hoy tú me estás invitando aquí a hablar de todo esto, pero la verdad es que las personas, si el día de mañana escriben una cabeza y dicen, Omega Vázquez pasó de ser reportera o periodista y ahora quiere ser, no sé, presidenta. La gente se va a quedar con, sí, no sabe nada. Sí, sí se ve. Se ve que ni sabe nada y se está inventando. ¿Y de dónde salió? O la metieron. ¿De dónde salió esta? No nos estamos dando el tiempo de diferenciar a las personas en la vida pública, por más que tenemos hoy acceso a tantas redes sociales. Entonces, no lo estamos haciendo de manera efectiva. Hay que transitar de ese odio a la acción que sea efectiva, que sea asertiva, para que realmente podamos ir quitando estos personajes. Mira, simplemente, ¿tú crees que hace 20 años hubiéramos podido saber y vetar a un personaje público que cometiera cualquier delito? Es que ni te enterabas. No salía en los medios jamás. Es que en la prensa, todo se tapaba. Hoy día. Hoy lo podemos ver mucho más que antes. Pero ahora falta la acción social. Sí. Porque si no hacemos nada, yo sí he visto que por acción social colectivizada, porque lo hemos hecho con el movimiento feminista, se han cambiado sentencias. Se han activado jueces que se iban a salir con la suya porque nadie sabía lo que estaban haciendo. Hemos tomado juzgados. Cuando hacemos una acción colectiva tan fuerte y en redes, sí hemos logrado, insisto, modificar incluso acciones legales, modificar actitudes, lograr que quiten a ciertas personas de ciertos espacios de poder que antes hubiera sido imposible. Entonces, sí hay que organizarnos porque sí funciona. Es lento, si tú quieres, en algunas formas y es difícil, pero si no ponemos el ejemplo de que la sanción social puede ser tan importante como la jurídica o que puede llevarnos a la jurídica, entonces no va a pasar nada. Y eso sí no lo podemos tolerar. Sí, la acción social me parece muy importante. Por eso es que estos espacios y hablar me parece muy importante, porque creo que juntas, hablando de nuestras propias experiencias, tomamos decisiones también mucho más informadas. Sí. O sea, por favor, no hagan juicios basados en la Rosa de Guadalupe. El mundo no funciona así. Y a veces preguntarle a la comadre, lamentablemente ella está igual que nosotras y sí, no sirve. Y ayuda mucho más porque es, estoy igual, me está pasando lo mismo, me siento de la misma manera, entonces no soy la única. Exacto. Entonces no estoy mal. O sea, todo el contrato social que te está diciendo estás mal, si habláramos entre nosotras, a lo mejor nos daremos cuenta que no, ¿sabes? Totalmente. O sea, hablemos más, accionemos más. Pues yo te quiero agradecer muchísimo por estar aquí. Se nos fue rapidísimo. Sí, hasta la lluvia llegó y se fue. Sí, tuvimos que hacer un gran corte por la lluvia, pero bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Encantada, yo sé que tienes una agenda súper ocupada, pero agradezco mucho que hayas venido aquí. Te admiro muchísimo, estás haciendo muchísimo por Morelia, estás haciendo muchísimo por las mujeres. Te veo en muchos espacios súper importantes y te digo, me hace sentir muy orgullosa porque una mujer es tan consolidada en el mundo político y la verdad es que, o sea, es admirable a quien le gusta y quien lo quiere hacer y quien tenga la devoción que eres tú, por ejemplo, que creo que está increíble que lo hagan. Y muchas gracias. No dejes de luchar. Te juro que va a tener muchísimos frutos y vas a dejar un legado increíble. Muchas gracias. Me llevo a tesoro tus palabras, de verdad, y que la gente que lo vea, de verdad, si de algo le puede servir que compartamos esto, que estoy segura que sí,
también agarren todo lo que les sirva y llévenselo para su casa. Y bueno, estoy a sus órdenes. Además, también cualquier tema por favor. de economía para sus negocios o de temas también como estos, si estás pasando por algo similar, no dudes, de verdad. Escríbeme, mis redes sociales las atiendo directamente, Omega Vázquez, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Tú escríbeme y vamos a hacer más grande esta comunidad. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todos por ver. Si se quedaron hasta aquí, de verdad los invito a que sigan a Omega. Hace mucho contenido de todo esto e informa mucho en sus redes sociales, da muchos tips de cómo podemos, ¿no? Yo los invito también a que sigan las redes sociales de Hablemos de Abuso, que compartan, que comenten, que le den like, aunque sea hate, lo que sea. Y bueno, nada, los invito a que sigamos haciendo que la vergüenza cambie de lado. Bye, bye.